Y quería comenzar con una intuición que tiene John Henry Newman, que recoge el profesor Tanzlaniti en este artículo que está publicado en la web del Opus Dei, que dice que cuando él estudia toda la doctrina cristiana, capta que en la predicación de Jesús está en modo de semilla todo lo que después desplegará la Iglesia. Todos los carismas, instituciones, movimientos, todo lo que vendrá a lo largo de los siglos, ha venido y vendrá, está a modo de semilla en la predicación de Jesús. Entonces, el profesor Tanzlaniti coge esta idea y de modo análogo la aplica al carisma de la obra, que es parte de la Iglesia, y dice lo siguiente. Dice, en la obra, como en la Iglesia, tradición y progreso forman un todo armónico, como lo forman también santidad y apostolado. La santidad, en efecto, se expresa en la fidelidad a un espíritu recibido de Dios, y el apostolado se desarrolla en medio de un mundo necesariamente cambiante. Esa armonía es un fruto del Espíritu Santo, que nos impulsa tanto a valorar las enseñanzas recibidas como a renovar nuestra ilusión por abrir nuevos caminos para llevar el Evangelio al corazón de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es decir, la imagen de la semilla que se despliega y que en ese sentido se puede decir que progresa, y por otro lado la tensión armónica entre el carisma recibido y la apertura a la historia. Entonces, esa tensión, esa relación entre el carisma recibido y la apertura a la historia, la armonía la da el Espíritu Santo. Y es un punto importante que nos viene a lo que ayer nos decía don Ignacio en estas jornadas, en estos días, ¿no? Y en general la importancia del Espíritu Santo y de nuestra vida interior y de rezar. O sea, cualquier reflexión sobre el modo de edificar la labor apostólica que no pase por la oración, que no pase por un acontecimiento orativo, podemos decir, en el fondo sería ineficaz, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva a eso. Entonces yo el punto que quería comenzar, dicho esto, es, más que hablar de semilla, aplicar esta idea a la imagen del árbol. El árbol es el Salmo número 1, como sabéis, es el salmo que es un árbol que crece al borde de la acequia, ¿os acordáis? Y por eso siempre da fruto, porque sus raíces hunden de esa acequia que lleva agua que corre, ¿no? Entonces, esa agua que corre, en nuestra reflexión, sería el carisma del Opus Dei. Y luego se va desplegando, con sus ramas, que da frutos, que es fecundo. Ahora, si las raíces no hundieran en el carisma, el árbol se secaría. Es decir, en esta armonía entre, por un lado, recibir de modo precioso el carisma que nuestro Padre recibió del Señor y ese despliegue histórico en un mundo cambiante, esa armonía que da el Espíritu Santo, como un punto que quería comenzar yo. Es decir, el punto es que la fuente, la raíz, bebe del carisma. Por eso tenemos que cualquier desarrollo, cualquier reflexión, siempre tiene que venir de esa fidelidad a conocer y a integrar y a masticar bien el carisma que Dios ha dado a nuestro Padre, que es el del Opus Dei. Entonces, en este contexto, el carisma se puede entender de dos maneras. Por un lado, una dimensión sería el carisma como un mensaje divino que da luz a todo el mundo, de todas las épocas. Es decir, no solo para la gente del Opus Dei, sino para el mundo entero. Es esa luz de santificarse en medio del mundo, ¿no? Que no hace falta huir de, ¿no?, la fuga mundi que en un momento dado se dio en la Iglesia, ¿no?, sino que uno puede encontrar a Dios en el trabajo profesional. Y añade una particularidad que, si nos da tiempo y queréis, podríamos desarrollar, que no solo es en la vida ordinaria, sino a través de la vida ordinaria. O sea, no solo es un ubi, no es solo un escenario donde yo me puedo hacer santo, sino que a través de los acontecimientos, de la materia, de la vida, eso es materia de contemplación. Pero bueno, que es un matiz que aporta nuestro Padre, ¿no?, me parece. Y por otro lado, es una dimensión del carisma como esa fuente de identidad para los que encarnan en el espacio y el tiempo, es en nosotros, en la institución, encarnamos el espíritu del Opus Dei. Es decir, no somos un grupo de gente buena que se une para algo bueno, sino somos elegidos para una misión divina. Entonces, para una persona del Opus Dei, el carisma es el nombre que Dios le ha dado. Es fuente de identidad. De alguna manera son los rasgos que Dios nos concede para que la imagen de Cristo
se reproduzca en nuestra vida. Es decir, el proceso de cristificación, o sea, el proceso donde nosotros nos identificamos con Cristo, para una persona del Opus Dei pasa por vivir el espíritu del Opus Dei. Sería estéril, sería falso intentar identificarnos o buscar una identificación con Cristo, para una persona de la obra, lógicamente, fuera del carisma de la obra. Vemos la importancia que tiene el conocer a fondo el espíritu del Opus Dei, porque es fuente de identidad. Y también a nivel institucional, o sea, a nivel personal y a nivel institucional. Si el carisma se desvirtúa la vida espiritual y se desvirtúa la institución. Por eso el Padre nos recuerda tanto la fidelidad, el conocer, y aquí vendrán las reflexiones que podemos hacer de cómo modificar más la labor apostólica, pero si eso nos llevara a desvirtuar el espíritu de casa, quizá a medio plazo iría bien o a corto plazo, pero al final es el árbol que no está bebiendo del canal de agua corriente y por tanto tarde o temprano sería estéril. Por otro lado, ¿qué significa que va bien o que va mal? Porque vemos la vida de Cristo y, hombre, desde el punto de vista empresarial, como sabes que me gusta mucho a mí la empresa, pues es un fracaso. O sea que al final, ¿qué significa tener éxito, ¿no?, en la vida apostólica? Es decir, una visión a nivel numérica pues no es la evangélica. La verdadera mirada tiene que ir en clave de autenticidad, de fidelidad y de dejar que el Espíritu Santo es el que hace ese fruto, ¿no? Bien, en ese sentido el espíritu de casa es un espíritu. Esto parece ¿no? Pero no es un código de leyes, sino que es un espíritu y por tanto vivifica, y por tanto da vida, y por tanto es algo dinámico. Y por eso el Padre nos habla de fidelidad creativa y dinámica, o sea, no es algo estático. Decía Orígenes que la palabra de Dios es como un trozo de pan duro que uno lo pone en un vaso de vino y cuando masticas el pan bebes vino. Es decir, y decía, el vino es el Espíritu Santo. O sea, cuando uno mastica la palabra de Dios, está bebiendo el Espíritu Santo. Ahora, sin el Espíritu Santo sería pan duro. Sí, el espíritu de casa, o sea, las instituciones, las actividades, los programas, todo lo que queramos, ¿no? Si no tienen el espíritu de casa, sería pan duro, sería actividad, montaje, ¿no? Por tanto, vemos lo importante que es la fidelidad del espíritu de casa. Entonces, dicho esto, esto no quiere decir que solo podamos leer cosas que tengan que ver con los escritos fundacionales o que tengamos que leer solo cosas del ámbito de nuestro carisma, ¿no? Sino que hemos de beber y masticar y leer de toda la fecundidad de la espiritualidad de la Iglesia, pero siempre desde esa forma mentis que hemos ido creando con la formación, que nos lleva a integrar lo que leemos de otras espiritualidades en nuestro carisma. Nuestro padre leía a Santa Teresa y le ayudaba a su vida interior. Sí, pero se ha desenfocado que uno lee al cura de Ars y piensa que lo que tiene que hacer es dormir 2 horas y comer patatas podridas, ¿no? Sería una integración inmadura ¿entendéis, no? O una persona casada que lee al Padre Pío y dice, bueno, yo ahora lo que tengo que hacer es dormir 2 horas y no, tú en tu carisma sacas del Padre Pío, de Santa Teresa, de San Francisco de Sales, de todos los santos y doctores de la Iglesia, sacas una luz, pero que uno la tiene que integrar desde su carisma. Bien, dicho esto, vamos a tocar unos temas, algunos rasgos del espíritu de casa que pienso que pueden estar más empobrecidos o ensombrecidos en el ambiente actual, también porque ha habido un desarrollo, ¿no?, de carismas y de espiritualidades a finales del siglo XX, principios del XXI, y que pueden confundir. Entonces, en esa tensión entre conservar ¿no?, el carisma siendo fiel y a la vez esa apertura a la historia, el primero es la secularidad. Secularidad, es decir, voy a leer una cita de nuestro padre, que es del año 39, creo, a ver si dice, La carta es del 32, 9 de enero del 32. Dice, correspondiendo a la llamada de Dios que hemos recibido, el ejemplo que hemos de dar para corredimir con Cristo exige de nosotros, de vosotros y de mí, una labor realizada de un modo laical y secular. Para hacer un trabajo eclesiástico, propio de eclesiásticos, ya están los sacerdotes y religiosos. Nuestra tarea
no hemos de realizarla en las iglesias, sino en la entraña de la vida civil, en medio de la calle. De ahí nuestro deber de hacernos presentes con el ejemplo, con la doctrina y con los brazos abiertos para todos en todas las actividades de los hombres. Veo con alegría a los seglares que ponen al servicio de la Iglesia para llevar junto a los sacerdotes una vida de trabajo en las distintas asociaciones piadosas de fieles. Pero el Señor a nosotros nos pide un apostolado capilar, de radiación apostólica en todos los ambientes. Aquí claramente vemos cómo nuestro Padre apela a nuestro carisma. Veo con alegría, es algo maravilloso para otras personas, pero a nosotros lo propio, lo que nos pide de un modo particular nuestro carisma es un apostolado capilar, de radiación apostólica en todos los ambientes. Por tanto, para un fiel de la obra que esto lo perdiera y cayera en un cierto clericalismo y entendiera como la parroquia como el centro neurálgico de la vida apostólica, o que el sacerdote se convirtiera en la longa, ¿no? el laico fuera una longa manus del sacerdote, sería empobrecer un rasgo esencial del espíritu de casa. Y empezaríamos a esa raíz del árbol que decíamos, dejaría de empezar a beber del carisma y aquello se empobrecería. Entonces, bueno, el por qué puede ocurrir esto, hay tantas posibilidades que no voy a entrar, pero en todo caso, una clara es que nosotros, ante la situación de paganismo, de pansexualismo, de individualismo, todos los ismos que queráis, ¿no? Sociedad líquida, aquí podemos hacer el análisis de una situación compleja, ¿no? Donde la fe es difícil de vivir. Por un lado, la tentación de refugiarnos en zonas de confort es una tentación de la que tenemos que huir. Nuestro Padre decía, no, hijos míos, nosotros tenemos que seguir en medio de este mundo podrido, en medio de este mar de aguas turbias. O sea, ante una situación de una envergadura tal, ¿no? De la crisis moral que hay actualmente en Occidente, es una tentación lógica que para una persona de casa diga, bueno, yo busco una zona de confort, ya sea en otra espiritualidad, ya sea en una labor apostólica, que también en los dos casos sería erróneo. O sea, no podemos convertir, y de cara también a las reflexiones que hagamos, nuestras labores apostólicas en zonas de confort que nos separan del mundo, ¿no? Porque estamos aquí como protegidos. Lo nuestro es estar de modo capilar y formar a la gente de casa y la gente que viene por nuestros centros para poder vivir la aventura de santificarse en el mundo, en un mundo herido, un mundo a veces podrido, un mundo complicado, pero que es criatura divina y que precisamente nosotros tenemos que transfigurar con la gracia de Dios. Por tanto, esa tentación es una tentación en la que es, digamos, comprensible caer, pero sería una tentación. Y podemos caer nosotros también. Por eso hay que ayudar a las personas de casa a descubrir la belleza que tiene la misión de transformar el mundo desde dentro. Y ahí hay un punto también que veíamos, ¿no? Del Espíritu Santo, de tener fe en el carisma de la obra. Es decir, tener fe en que se puede ser santo en medio del mundo de verdad. No como diciendo, bueno, sí, pero no, pero vamos a un poquito a tenerlo todo controlado, no vaya a ser que no. O sea, si no es así, apaga y vámonos. O sea, lo que nuestro Padre ha recibido es esto, que la formación que damos es preparar a las personas para poder vivir su aventura humana y divina en medio del mundo. Y allí, con amigos de todo tipo de creencias, y ser Cristo que pasa en medio de los caminos que ya son divinos porque están abiertos de la tierra. Bueno, pues este punto toca la esencia, por tanto, encerrarse, buscar lugares donde uno está como más a gusto, todos pensamos igual, todos queremos lo mismo, eso nos haría daño, sea en nuestra espiritualidad o en otra, porque a veces también uno puede encontrar en un método apostólico pues una vela al Santísimo, unas obras de caridad en no sé dónde, y ahí es donde él un poco respira y toda su vida espiritual está ahí, ¿no? Y un poco ¿no? El trabajo, la vida familiar un poco queda en un segundo plano. Pues sería un error. Creer en la fuerza del espíritu de casa. De alguna manera se hará en realidad, y se hace en realidad cuando vivimos a fondo el espíritu de casa, se hace realidad esas palabras de Cristo resucitado. Dice, beberéis veneno y no os hará daño. ¿Beberéis veneno? Estamos en un mundo, en un río, decía nuestro Padre, que está lleno de veneno, que está contaminado y no os hará daño. ¿Por qué? Porque nuestro carisma precisamente está preparado para eso. Bien, decía el Padre en una carta, es un poquito larga, pero me parece tan jugosa que la voy a leer. Dice el Padre,
La misión apostólica que estamos hablando, dice, no se limita a unas determinadas actividades. Dice, porque desde el amor a Jesucristo todo lo podemos transformar en servicio cristiano a los demás. Cada uno realiza enteramente la misión de la obra con su propia vida, en su familia, en su lugar de trabajo, en la sociedad en la que vive, entre sus amigos y conocidos. Por eso se entiende la insistencia de San José María para que en la obra se dé siempre, y esto me parece muy importante, una importancia primaria y fundamental, primaria, o sea, primero, segundo, primaria y fundamental a la espontaneidad apostólica de la persona, a su libre y responsable iniciativa, guiada por la acción del Espíritu y no a las organizativas. Y de ahí también que el apostolado principal en la obra sea el de amistad y confidencia, realizado personalmente por cada una y cada uno. Esto es una bomba. O sea, bien entendido, esto es una bomba apostólica. Es decir, cómo lo primario y fundamental es la espontaneidad apostólica de la persona y cómo lo principal, lo propio de una persona de la obra es el apostolado de amistad y confidencia. De cara a cuando también se hagan reflexiones que estamos viendo, ¿qué sentido tendría montar actividades o tener un colegio mayor lleno de gente si luego no tratamos a las personas personalmente? Si luego ahí no hay una confidencia, un trasvase de vidas. Quizá otro punto de reflexión que nos iría bien es profundizar sobre lo que es la amistad. O sea, entender a fondo lo que es que otra persona entre en mi vida y yo en la suya. O sea, que mi historia está en su historia. Y Guardini decía que de alguna manera la amistad es poder decir lo que sea de ti será de mí. Claro, ante estas honduras, diría yo, nos damos cuenta de la belleza profunda que tiene el espíritu de casa bien vivido. Claro, si el espíritu de casa y la formación nos ha llevado a que un miembro de la obra llega a los 40 años y no tiene amigos, no es que estamos tocando la hoja 14 del árbol, ¿no? Estamos tocando la raíz. Porque habéis visto, ¿no? Es principal, fundamental, primario. Y luego ver la belleza que tiene. Es decir, que la amistad es el cauce. Además, es el cauce, digamos, propio que surge de la encarnación. O sea, Dios se hace hombre y vive la vida de ser hombre con todo su despliegue en la historia, en el tiempo. Y eso es lo que vivimos nosotros. Que tiene sus amigos, las relaciones de familia. Los 30 años de vida oculta es nuestro fundamento, que es una vida de una belleza, porque está ahí, escondido, en esa humanidad, en esas relaciones densas de amistad, de trabajo, ahí está Dios escondido. Por eso cuando Cristo ve un lirio, se llena de estupor, porque ve detrás la gloria de su Padre, ¿no? Entonces, en una amistad, en una confidencia, ahí está el Espíritu Santo. No tengo que buscarlo en experiencias súper extraordinarias, ¿no? A veces estamos buscando cosas extraordinarias porque no encontramos lo extraordinario en lo ordinario. Bueno, entonces esto por un lado. Y luego nuestro padre decía en conversaciones una frase también bastante... pero quiero traerla a colación porque me parecía fuerte, ¿no? Dice nuestro padre, si lo encuentro, dice, las obras corporativas son lo de menos. La labor principal del Opus Dei es el testimonio personal directo que dan sus socios en medio del trabajo ordinario. Fijaos, lo que ha dicho el padre antes, el apostolado de amistad y confidencia, son lo de menos. Claro que son muy buenas y sería absurdo decir, pero no perdamos de vista cuál es nuestro carisma. Porque si no es el árbol que se queda seco. Y en ese sentido, cuando en una institución el carisma está más claro en el papel que en la vida encarnada, la capacidad de provocación que tiene ese carisma se debilita. Si en el papel hay cosas muy hermosas y que son de una densidad antropológica, teológica y sobre todo que enamoran, pero luego en la encarnación de ese carisma, en nosotros, en cada uno, no se da, pierde capacidad de provocar, porque no tiene belleza. Porque tiene un punto postizo, porque la belleza siempre está en la verdad. Bueno, pues por eso hemos de ahondar en nuestro carisma, que es un carisma divino, ¿no? Y nuestro padre en ese sentido nos animaba a que lo más importante es el trato personal, de amistad y confidencia. Y en un mundo que es cambiante, y nos toca el mundo que tenemos ahora, en este mundo tenemos que ser inyección intravenosa, ser contemplativos en medio del mundo,
frases como el lecho conyugal es un altar o la mesa de trabajo es un altar, es decir, donde se une el cielo con la tierra, son de una profundidad extraordinaria, que hemos de ahondar ahí y que el mundo está con sed, porque es aquí, o sea, la mayoría del mundo va a encontrar a Dios en su trabajo, en la vida conyugal, en sus amistades, pero hace falta también que unas personas lo encarnen y algunos con un corazón célibe, que si nos da tiempo lo veremos. Bien, otro punto por el cual a veces hay alguna persona de casa que pueda tener nostalgia de otras espiritualidades, o nosotros, o que estemos un poco en algún momento desencantados, tiene que ver que ante también esta situación, ¿no?, de paganismo donde la fe es difícil vivirla, es necesario un sentido de pertenencia. O sea, el sentido de pertenecer a una comunidad. Es decir, el no vivir la fe en solitario, ¿no?, porque no se puede vivir, la fe siempre es en nosotros, ¿no? Entonces aquí yo creo que el Padre nos anima a escribir cartas sobre esto, y lo dice con mucha frecuencia, el que tenemos que vivificar, potenciar la fraternidad. Es decir, Dios cuenta con la fraternidad para que podamos vivir nuestro carisma, para que podamos estar en medio de un mundo podrido. Dios cuenta en el Opus Dei con la fraternidad, que uno tenga ganas de volver a casa, que estamos unos en otros, que nos sostenemos unos en otros. Y esto es un punto en el que me parece que tenemos que ver cómo podemos potenciarlo, porque efectivamente el Padre hablaba de una particular comunión de los santos que tenemos nosotros, ¿no? Y si nuestra formación nos lleva de modo institucional a que haya gente de casa que no acaba de sentirse en una familia, aquí tenemos un punto de reflexión importante. ¿Qué formación estamos dando si no nos lleva a que de verdad nos queramos como una familia? Porque la vida interior es amar a Dios y amar a los demás. O sea, fijaos, el plan de vida, la mortificación, los ayunos, todo lo que queráis, está para poder amar como Dios ama. ¿Qué sentido tendría, no?, hacer tantas cosas si luego no somos capaces de querernos? Si luego una persona en su casa no se encuentra querido, protegido. Si uno incluso dice, bueno, es que no tengo ganas de volver a casa a cenar. Eso sería dramático. Bueno, ahí lo dejo. Al haber dicho esto, vamos a tocar el tema de la santificación en el ordinario y luego el emotivismo. Lo digo ya para situarse un poquito, ¿no? ¿Por qué digo santificación del trabajo? Porque un peligro que, como veis, estoy diciendo rasgos esenciales y posibles peligros, ¿no?, para que la reflexión sobre el carisma nos ayude, ¿no? Pues un peligro actual en la época en la que vivimos es la de buscar experiencias milagrosas o extraordinarias para potenciar la vida interior. Yo creo que todos conocemos ahora la fuerza que tiene algún tipo de espiritualidad que es buena, que es de Dios, que es hermosa, que es santa, pero que puede desconcertar o que puede confundir a una persona que tiene que vivir un carisma que es encontrar a Dios en lo corriente. Entonces aquí una primera idea es que el Espíritu Santo concede con libertad sus dones. Por tanto, el Espíritu Santo fecunda a la Iglesia con dones y carismas. Pero siempre lo hace acorde a la voz de Dios en la naturaleza y en el magisterio, en la doctrina, en el dogma. Es decir, un carisma nunca puede ir en contra del magisterio, no sería un carisma divino. Y tampoco puede ir en contra de la naturaleza, porque la gracia perfecciona, mejora, transfigura, pero nunca anula la naturaleza. Por tanto, los carismas del Espíritu Santo siempre son en consonancia con la verdad de la propia identidad. Es decir, lo que a nosotros el Espíritu Santo nos concede tiene que ir en consonancia con nuestra identidad. Por eso nuestro Padre ponía el ejemplo, decía, nosotros necesitamos doctrina, pero para la doctrina hemos de estudiar, porque no somos carismáticos, decía. No podemos pretender que Dios nos conceda a nosotros el don de la no sé si sería sabiduría o no sé cuál sería, ¿no?, de iluminaciones extraordinarias. A otras personas no lo sabemos, pero en nuestro espíritu, en nuestra identidad, el modo de adquirir doctrina es estudiando. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, esto es importante para una persona del Opus Dei sería profundamente desenfocado un deseo de búsqueda de fenómenos místicos extraordinarios,
fenómenos milagrosos, no porque sean malos en sí, sino porque no están en consonancia con la identidad de nuestro carisma. Leo una cita de nuestro Padre al respecto. Hijos míos, lo nuestro es lo corriente, lo de cada día, la prosa. Puede ser esta una de las tentaciones que se les presente a los hijos míos, ahora y a la vuelta de los siglos. Una de las condiciones con las que el demonio quiera sujetarles y hacerles estériles. O sea, tentación del demonio, dice nuestro Padre. Como trató de torcer la misión de Jesucristo. 2 puntos. Haz una cosa extraordinaria. Convierte estas piedras en pan. Pero el Señor nunca realiza milagros en provecho personal. La enseñanza es muy clara, hijos míos. ¿Qué esperabais encontrar al venir a la obra? ¿Cosas extraordinarias? ¿Milagros de primera categoría? Nosotros no vivimos de milagros. Ya los hizo el Señor y los sigue realizando a través de nuestro trabajo apostólico y en la vida personal íntima de cada uno. Pero no esperéis otros. En el Opus Dei experimentamos constantemente el prodigio de la vida ordinaria. Milagros que no chocan, que no brillan en lo alto, como la luz de las estrellas, para llamar la atención, que pasan inadvertidos. Dios se sirve de sucesos normales para atraer a las almas a su amor. Esperad en esta vida lo extraordinario del ordinario, que pasa inadvertido. Hay quienes no ven a Dios más que cuando se rasga el cielo y escuchan una voz en lo alto. No, con la vida corriente, la vida habitual de un cristiano que tiene fe, cuando trabaja o descansa, cuando reza y cuando duerme, en todo momento. Es realmente sobrenatural una vida en la que Dios está siempre. Y no esperéis otra cosa. Y no esperéis otra cosa. Bueno, creo que las palabras de nuestro Padre son claras y nos ayudan a ir a esa fuente, ¿no?, del carisma primigenio que es el que Dios le dio a nuestro Padre, ¿no?, de encontrar a Dios en lo ordinario. Y quizá aquí tenemos también un punto de reflexión de decir, bueno, estamos formando bien, estamos descubriendo la belleza de lo que es ser contemplativo en medio del mundo. Nuestro Padre decía en una cita, que no voy a leer ahora, pero decía que esta vida contemplativa en medio del mundo, dice, llega a la altura mística de los grandes santos de la historia. Y citaba en concreto a San Juan de la Cruz. Es decir, que uno puede decir, bueno, es que la vida contemplativa en medio del mundo es como, o sea, están los místicos que hacen milagros y que, ¿no?, tienen transverberaciones y vuelan en el aire y luego como una especie de contemplación de segunda. No, no. Porque además esta es la contemplación de Cristo en su vida oculta, sin cosas extraordinarias, que veía ese quid divinum, ese algo divino cuando ayudaba a la Virgen a preparar un plato, cuando veía un lirio, cuando trabajaba con José, cuando veía las estrellas, cuando hablaba con Santiago, con Juan. O sea, que es una vida contemplativa, verdaderamente contemplativa, o tendría que serlo. Y un cuarto punto que quería comentar es el emotivismo, en el sentido que también es otro aspecto propio de nuestra sociedad, ¿no?, que inhiere transversalmente toda la cultura contemporánea y que también afecta, pues, al modo de rezar, a la espiritualidad, a todo. Y creo que para una reflexión sobre el carisma es un punto clave. Entonces, bueno, si a alguien le interesa el tema, MacIntyre, no sé si supongo que lo conocéis, ¿no?, en el año 80, 81 creo, escribe un libro que es como un punto de referencia desde entonces. Tiene un capítulo sobre el emotivismo que lo explica muy bien. Juan José Pérez Soba, que es profesor del Juan Pablo II, ha trabajado mucho este tema también, ¿no?, si a alguien le interesa. Y de alguna manera, así sintéticamente podríamos decir que de alguna manera se pasa del cogito ergo sum cartesiano al siento, luego existo. Entonces, en concreto, lo que esos autores dicen, sobre todo Pérez Soba, que lo ha trabajado más actualmente, es que el hombre contemporáneo, actual, se ha convertido en un sujeto emotivo. Esta es la palabra que usa, sujeto emotivo. Es decir, ¿qué es un sujeto emotivo? Pues es aquel que cifra su mundo afectivo en la emoción. O sea, la emoción es el cauce por el cual él se hace a sí mismo, su identidad y su relación con los demás. La emoción es lo que construye su identidad. Y eso afecta a la moral, porque es bueno o malo lo que me hace sentir bien o me hace sentir mal. No es una verdad objetiva, sino que yo me siento bien, que tiene una parte, y eso es importante, tiene una parte de verdad. Es decir, o sea, que la virtud nos tendría que llevar a estar a gusto en el camino de la virtud. O sea, ¿no?, nos tendría que hacer, o sea, tiene algo de verdad, pero efectivamente, dejarlo en el mundo de la emoción es el peligro. Porque la emoción es un estrato de la afectividad del corazón humano todavía superficial. Si tenemos tiempo y queréis lo podemos profundizar un poquito más, ¿no? O sea, las sensaciones, las emociones, los sentimientos, los afectos, ¿no? Entonces la emoción de alguna manera es un primer paso de la afectividad humana
en la que todavía no se crea vínculo con nada. Es algo que todavía es efímero. Es un movimiento, una emotio, es un movimiento de la sensibilidad, pero que todavía no ha arraigado. Y por tanto está en un aspecto, en una zona superficial. No es que sea mala, pero si no llega a transformarse en sentimiento, queda en una zona superficial. O sea, Cristo tuvo emociones, pero las transformaba en sentimientos. Quedarse solo las emociones, al final es un sujeto fragmentario. No sé, que estoy sintetizando mucho, si quieres esto luego lo vemos con más calma. Entonces, esto afecta mucho a la relación con Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora en este mundo emotivo está sucediendo que mucha gente busca a Dios emotivamente, es decir, en ese estrato superficial de la afectividad humana, que no es malo, pero que si te quedas ahí es superficial, y sin darse cuenta están consumiendo una espiritualidad. Es decir, buscan en Dios algo que les haga sentir bien. Y claro, Dios no es un medio para encontrar la paz. Dios es un tú al que yo sigo, que cambia totalmente la perspectiva. Es decir, el que va buscando, y por eso hay mucha gente que va como haciendo experiencias espirituales, ¿no? Conocéis, ¿no? Gente que va probando todo tipo de... Y le llena, pero luego, ¿por qué? Porque en el fondo todavía no ha dado esa lógica bíblica de darse cuenta de que en el fondo es un ídolo, es decir, Dios, que lo hago a mi medida, ¿no? Es como un objeto, Dios, un medio que me sirve para encontrarme bien, que es algo bueno, que me sirve para sentirme en paz, para quitarme culpa, son cosas buenas, pero la conversión evangélica nos lleva a pasar de Dios como un medio para conseguir algo a un tú al que sigo. ¿Dónde? Donde me lleve. Esto cambia, es un paso que es importante ayudar a las almas a darlos, porque si no, vemos a Dios como un objeto que consumimos. Y es una de las trampas del emotivismo, porque al final vas constantemente buscando experiencias espirituales que te llenen, ¿no? Cuando es un camino equivocado. Y entonces, en ese sentido, la vida cristiana tiene que ser un éxtasis, o sea, un salir de sí mismo que pasa por la cruz. Es decir, que Dios sea un tú al que sigo, muchas veces nos lleva a salir, como Abraham, salir de uno mismo, en un viaje, un salir de uno mismo para encontrar la propia identidad. Y eso es doloroso en este mundo herido por el pecado. Entonces, tanto en el amor humano como en la fe, como en todos los aspectos, siempre está esa purificación que es la cruz, que nos permite poder amar, poder creer. Es decir, el que quiera avanzar en la fe tendrá que pasar por la fatiga de la fe, por la oscuridad de la fe. Si uno quiere como la certeza de la fe con milagros nunca dará ese paso. En el amor, el que quiera purificar el eros tendrá que encontrar el ágape. O sea, esa purificación del eros que hablaba Benedicto XVI, ¿no? En la encíclica del... Entonces la cruz es la que nos abre la mirada a la presencia de Dios en nuestra conciencia, en los demás. Entonces, una espiritualidad emotiva que no da el salto a los sentimientos, a los afectos y que esquiva la estética es estéril. Entonces, sería un profundo error intentar, para llegar a más gente, de alguna manera que el espíritu de casa lo envolviéramos en azúcar, ¿no? O sea, lo hiciéramos, no, pues vamos a dar un mensaje emotivo porque de esta manera la gente va a venir más y triunfaremos más. O sea, Cristo, cuando está en el discurso del pan, pues y da un discurso duro y le dicen, oye, pero esto que dices, y Jesús no solo lo repite, sino que ahonda, este es mi cuerpo, y desde entonces muchos lo dejaron. Entonces aquí hay otro punto que tiene que ver con esto, que creo que nos puede dar luces, es decir, no tener miedo a la radicalidad de la belleza de la cruz. O sea, nuestro Padre llama atención, cuando a los que van a pitar, un tío que se plantea entregarse a Dios, ¿os acordáis, no? Oye, decirles que vienen a la cruz. Pero no es la cruz de la tristeza, no es la cruz de la amargura, es la cruz que libera, es la belleza de la cruz. Pero claro, tenemos que descubrirla en nuestra carne primero nosotros. O sea, una cruz que abre los ojos a una vida contemplativa, una cruz que me permite amar, una cruz que no me deja en el ámbito emotivo, sino que me lleva a ascender a una afectividad más profunda, que es la de tener los sentimientos de Cristo, no las emociones de Cristo, los sentimientos de Cristo. O sea, un corazón como el de Cristo, pero que es un corazón, los sentimientos de Cristo, esto es de los filipenses, cuando dice, ¿no? Ese himno de la kenosis, la kenosis es el abajamiento, ¿no? La humildad de que no tuvo en cuenta su condición de forma divina, ¿os acordáis de esto, no? Y se hace hombre y dice, crucificado. O
sea, los sentimientos de un corazón crucificado. Entonces, por tanto, no tener miedo a la radicalidad de la cruz. Y junto con esto, ya estoy acabando, no os preocupéis, la reflexión que quería hacer es que la radicalidad de la cruz hay que armonizarla, como decíamos antes, ¿no? Estas aparentes contradicciones con la belleza de la virtud y con ese gozo en la ley de Dios. Salía en la misa de hoy, ¿no? La ley de Dios es límpida y me llena de alegría. Está inscrita en mi corazón. La ley de Dios es ese árbol que bebe de la ley de Dios y es un árbol que siempre es fecundo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué digo esto? Porque nuestra formación, nuestros medios de formación serían contrarios a nuestro espíritu si llevaran a una formación voluntarista, perfeccionista, cartesiana, de alguna manera de una renuncia malentendida. O sea, por un lado vemos el peligro del emotivismo y que nos damos cuenta que es estéril, pero por otro lado nos damos cuenta de que hemos de descubrir la belleza de la virtud y darnos cuenta de que la cruz es gozosa. Leo una cita de Santo Tomás de Aquino que nos puede dar muchas luces. Dice: mientras los hombres no encuentren placer en la virtud, no podrán perseverar. Mientras los hombres no encuentren placer en la virtud, no podrán perseverar. Es decir, la verdadera vida interior, la verdadera vida cristiana es la que nos lleva a gozar con la ley, nos lleva a disfrutar con la virtud, nos lleva a disfrutar con la pobreza. La cruz nos hace descubrir la belleza de la pobreza, de la castidad, de la mortificación. O sea, descubrir la belleza de la mortificación. Claro, esto es un reto, pero esta es la verdadera vida cristiana y este es el espíritu de casa, que nuestro Padre nos ha enseñado con su vida y que nos ha enseñado también en sus escritos. En ese sentido, pensad lo absurdo que es que una persona que ha pasado por un centro de la obra descubra en otro lugar que Dios le ama. O sea, no, como diciendo, hay otro sitio y ahí descubierto que Dios le... Vamos a ver, ¿cuál es el plato estrella nuestro? Pues tenemos tres, digamos, ¿no? Pero uno, claro, es que es la filiación divina, ¿no? Entonces, aquí hay un punto de reflexión que tenemos que hacer. Entonces digo, no es que no esté, está. O sea, ¿cuál es el fundamento de la espiritualidad del Opus Dei? La filiación divina. Por tanto, o sea, nuestro Padre decía incluso que es el hilo que une las perlas del collar, o sea, las virtudes y todas las acciones buenas, es decir, la oración de los hijos de Dios, la pobreza de los hijos de Dios, el trabajo de los hijos de Dios, o sea, todo tiene que estar transido, iluminado por la filiación divina. Pero claro, no puede quedar solo en el papel, sino que tiene que ser vida. Entonces, nuestro Padre transmitía esa luz de la filiación divina a todo lo que decía. Y por tanto, nuestra relación con el Señor es una relación filial. Por eso es una relación en la que nos sentimos no juzgados, sino amados, ¿no? Entonces, en este punto me parece que también tenemos que hacer una reflexión para ver cómo podemos ser más fieles al espíritu de casa, que es un espíritu de filiación y que nos lleva a descubrir que somos amados profundamente, ¿no? Hay dos certezas, dicen los autores, que dan libertad interior a una persona, ¿no? Y que si fallan esas, cae todo. La primera es que uno es amado desde siempre y para siempre, y la segunda es que uno puede amar siempre. Esto es la filiación divina. Dios me ha amado desde siempre y para siempre. Y por eso yo puedo amar siempre. Y ese es el nervio, el núcleo de nuestra vida interior. Y ya para terminar, una serie de ideas rápidas, ¿ya?, que he pensado yo para que luego os sirvan para trabajar en relación a la transmisión del carisma, porque el carisma hemos visto que es hermoso, que es bello, que es divino, pero puede ser transmitido de un modo parcial o imperfecto, ¿no? Entonces, primero la radicalidad que hemos dicho, ¿no?, del mensaje, no tener miedo, ¿no?, a mostrar la belleza de la cruz, pero de la cruz. Luego que es un espíritu, que no es un código, esto lo hemos visto también. Y una idea que nos puede ayudar a decir, nadie da la vida por un concepto. O sea, nadie da la vida por un esquema. O sea, ¿por qué entregamos la vida? Pues por una persona, ¿no?, que es Cristo. Es decir, no podemos transmitir una idea, tenemos que transmitir algo vivo que es la persona de Cristo, ¿no? En ese sentido, llama la atención cómo los primeros cristianos pues cambiaron el mundo porque estaban transmitiendo algo vivo, ¿no? Luego, cuando se vive el carisma con plenitud,
la filiación divina, la vida contemplativa, el santificar el trabajo, que es nuestro quicio, ¿no? Se superan todos los obstáculos. O sea, el ambiente moral, la cultura atea, las ideas afectivas, los lobbies de poder. Es decir, hemos de creer en la fuerza, la potencia y la belleza del espíritu de casa bien vivido. Porque es el Espíritu Santo el que va a transformar las cosas, ¿no? Y por eso nos metemos más adentro en un mundo podrido. Entonces, parte de este reto es que la formación llegue a la inteligencia, a la voluntad y a los afectos. Inteligencia, voluntad y afectos. Y para ello, una idea que es importante es que solo el mensaje que primeramente ha herido puede herir. Es decir, solo si tú has sido herido por el mensaje, por el carisma de la obra, si a ti te ha herido la vida contemplativa, te ha herido a ti que el fundamento, cuando tú esto te ha herido, lo has hecho carne tuya, tú eso lo puedes transmitir. Si no, acabamos hablando de oídas, de lugares comunes. Y eso no tiene capacidad de provocación, eso no tiene belleza. Tenemos el peligro de decir frases grandiosas, como por ejemplo, pues eso, que llega un momento en que no sabemos distinguir la oración del trabajo, ¿no? ¡Wow! Convertir la prosa en poesía, ¿no? Que eso es importante, o sea, hay prosa. O sea, el problema del corazón emotivo es que quiere vivir en la poesía, siempre sin la prosa, saltarse la prosa, ¿no? No, descubrir que transformar la prosa. Pero tenemos el peligro de decirlo en un modo abstracto sin que sea encarnado. Entonces tenemos que tener la vivencia, de alguna manera, no perfecta, pero la vivencia de transformar la prosa en poesía. Bien, otra idea que es que la formación o es vida o no es nada, es decir, o decimos algo que está transido de vida, o si no aquello queda solo en el ámbito de la luz racional, ¿no? Y no toca, ¿no? O sea, da luz pero no calienta. Es como el sol de invierno, ¿no? Da luz pero no calienta. Y luego, por último, decir que hay dos ámbitos fundamentales en la vida de todo hombre, y también de un universitario, que son la familia y el trabajo. Familia en el sentido de la familia de sangre, pero también la mujer o la novia, o el celibato, este ámbito, el ámbito familiar, y el trabajo. Entonces, que en el fondo son el uteperaretur y enchid la tierra, ¿no? Que están en el Génesis como los dos ámbitos donde el hombre, digamos, despliega su personalidad, su vida, ¿no? Entonces, si en esos dos puntos no hay una dirección espiritual o una formación en las dos direcciones, en el fondo es una vida interior, una formación falsa. Es decir, una persona que está casada y que en su vida interior, en su oración, en su trato con Dios, el tema de su amor conyugal no aparece en la formación, eso no es real. Y lo mismo en el tema del trabajo. Yo creo que somos muy buenos a veces en decir ideas sobre el trabajo, pero creo que tenemos que profundizar más en una teología encarnada del trabajo. Y es otra idea que también, si queréis, podemos trabajar en otro momento, ¿no? Pero cómo podemos decir que no basta decir hay que santificar el trabajo, ofrécelo. O sea, hay una riqueza muy honda en la teología de santificar el trabajo de nuestro Padre, ¿no? Que es encontrar ese quid divinum que hay en ese fragmento de creación que es tu trabajo profesional. Que hay que ofrecerlo, pero no solo es eso, es muchas cosas más, ¿no? Y esto es todo.